Aló, sí, usted puede comprar lo que falta para Semana Santa. Sí, miren, bloqueador solar, porque el sol va a estar durísimo ahí en la playa, repelente para mosquitos y mucho hielo. Sí. Esta semana, ¿es Semana Santa o vacaciones no tan santas? Descúbrelo en este nuevo episodio del podcast Salve María. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por la Radio Luz, por nuestro canal de YouTube y por todos los otros lugares, plataformas por donde estamos saliendo. Salve María, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa de los Heraldos del Evangelio, que justamente se llama Salve María con los Heraldos del Evangelio. Bienvenido, Padre Íñigo, nuevamente. Salve María, hermano Sebastián. Nuevamente también es una alegría estar aquí y, como siempre decimos, no solo estar con usted, pero también con todos los que nos escuchan, ¿no? Que querríamos estar con todos presencialmente, si algún día podríamos hacer una reunión con todo el mundo internacional. Alguna juntada, como dicen. Sí, ya. Padre, ¿qué le iba a decir? Mire, sabe que, en estos días que nos tocó hacer una misión, en Estados Unidos, usted no sabe la cantidad de gente que nos decía, oiga, yo los veo a ustedes por el canal, yo veo el programa del Padre Íñigo, muchos saludos al Padre Íñigo. Así que mire, Padre, gracias a Dios que se está haciendo un buen apostolado. Sí. Y como todos los méritos de Nuestra Señora, claro, y de nuestros fundadores también, que siempre nos han formado para poder transmitir todo esto que ellos llevaban en su corazón. Y es bueno tener presente que nosotros rezamos siempre, todos los días, por todos los miembros del canal también, ¿no? Sí. Entonces, una vez que ellos están con nosotros también, pues todos los días en la Santa Misa están ustedes presentes también. Rezamos siempre por ellos. Claro que sí, Padre. Bueno, para entrar en materia, como ustedes habrán visto en el título del programa de hoy, vamos a hablar de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque para muchos la Semana Santa es simplemente unos días más de vacaciones, unos días más de playa, unos días más de sol, unos días más de dormir, unos días más de televisión, en fin, divertirse, descansar. Que el descanso es algo que es legítimo, no es algo, digamos, que sea prohibido por Dios, todo lo contrario, Dios lo promueve. Justamente dice que el domingo, el séptimo día de la creación, Él descansó y nosotros tenemos que descansar también. Pero la Semana Santa no es una semana como cualquiera. El tríodo pascual, los 3 días, jueves, viernes, sábado, que se engancha con el domingo, no es un fin de semana largo cualquiera en el que nosotros tenemos que relajarnos, soltarnos, dejarnos llevar y tomar vacaciones también de Dios. Por eso decimos, es una Semana Santa o unas vacaciones no tan santas, ¿no? Es el título del podcast. Exactamente, Padre. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que como católicos el auge de nuestra fe se vive justamente en el tríodo pascual, donde contemplamos la pasión, la muerte y sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien decía San Pablo que sin la resurrección vana sería nuestra fe. Sí. Y mientras nuestro Señor está preso, está siendo flagelado, está siendo crucificado, está siendo humillado, escupido, y la Iglesia renueva cada año esas gracias para las personas que asisten a estas ceremonias, que eso hablaremos después también. Y mientras la Iglesia, nosotros somos parte de ese cuerpo místico, la Iglesia pasa por esa pasión nuevamente, está sufriendo todo lo que pasó nuestro Señor. Sí. No puedo estar yo tirado en una hamaca tomando sol, completamente desinteresado y ajeno a esa pasión de nuestro Señor Jesucristo, pasión que Él pasó por cada uno de nosotros, sí. Por usted, el Padre, por mí, por usted que nos está escuchando, nos está viendo. Nuestro Señor hubiera pasado lo mismo que pasó si usted hubiera sido la única persona a la cual le tendría que redimir. Así que no podemos estar en una situación completamente ajena y relajada con relación a la Semana Santa. No sé, Padre, ¿qué nos dice que de esa disipación, pues espíritu se tiene en estos días? Comentar que realmente es duro decirlo, ¿no? Pero de parte de mucha gente pues hay un poco eso, ¿no? En vez de ver la Semana Santa como un momento de estar más cerca de Dios, de vivir todas las ceremonias, de asistir todos los días a la misa, en vez de tener ese espíritu compenetrado, de estar realmente sabiendo lo que está pasando, hay mucha gente pues que se va de vacaciones, ¿no? Y se va a disfrutar la vida. Y hay un espíritu, así como quien vive la Semana Santa
tiene un espíritu de compenetración, así también la persona que no vive la Semana Santa y vive unas vacaciones no tan santas, tiene un espíritu disipado y en el fondo un querer gozar la vida, ¿no? Claro. Un querer gozar la vida cuando nuestro Señor Jesucristo está muriendo un Viernes Santo por nosotros, ¿no? Es una falta de respeto muy grande con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Claro que sí. ¿Se acuerda lo que comentaba nuestro fundador de que había 3 posiciones del católico delante de la pasión de nuestro Señor? Que él lo aplicaba a una procesión. Sí. En la procesión hay 3 estados de espíritu. El que está cargando, él anda en la procesión. Sí. El que está viendo la procesión pasar y rezando, o el que está sentado en una mesa tomando cerveza o tomándose algo, tomándose una bebida fría, no sé, no vamos a dar marcas acá, pero viendo pasar a nuestro Señor, a la procesión, crucificado, a Nuestra Señora llorando, y él sigue ahí tomándose su gaseosa sin ningún problema, ¿no? En el fondo, ¿Cuál de las la 3? vida, ¿no? ¿Cuál de las 3 somos nosotros? Sí. Es un punto para pensar también en estos días previos a la Semana Santa. Exacto. Ahora, padre, otra cosa que es súper interesante, y es que la liturgia en estos días de Semana Santa tiene una riqueza impresionante y tiene aspectos lindísimos que no se tienen a lo largo del año, ¿no? Claro. No sé si lo que decía, me acuerdo que era el Papa Pío XI, sí. que hablaba de la riqueza justamente de la liturgia, Sí, cómo eso era más productivo para el alma, o hacía más bien al alma que mismo una clase de catecismo, por ejemplo. Sí. ¿No? Justamente Pío XI, cuando él establece la fiesta de Cristo Reino, que es el último domingo del tiempo común, él escribe una encíclica llamada Quas Primas, en la cual es muy bonito porque él dice que las fiestas litúrgicas, por ejemplo la de Cristo Rey, lo hacía por eso, pero las fiestas litúrgicas son más importantes todavía que cualquier documento pontificio, cualquier encíclica es menos importante que una liturgia bien vivida. Ajá. ¿Por qué? Porque en la liturgia, desde una misa simple que yo asisto, una misa normal de diario, pero sobre todo en las ceremonias más importantes, la misa de Navidad y sobre todo la Semana Santa, las gracias que nosotros recibimos, eso es teológico, son las mismas gracias que fueron derramadas en la época. Ajá. O sea, como para Dios todo es presente, la gracia que un apóstol estaba recibiendo al estar al lado de nuestro Señor Jesucristo, la gracia que la Virgen María tenía al estar junto a la cruz, o San Juan Evangelista o Santa María Magdalena, son las gracias que Dios derrama en cada momento de la Semana Santa. Y yo creo que un poco de la falta de compenetración de la gente que se va de vacaciones y no se importa con la Semana Santa, es un poco que la gente no sabe eso, ¿no? Ajá. Que va a la Semana Santa y piensa que es una cosa folclórica, una costumbre de la historia y tal, pero no se da cuenta que están viviendo la Semana Santa. O sea, nuestro Señor Jesucristo está como que muriendo nuevamente por nosotros. Claro. Está siendo nuevamente hecho prisionero por los romanos en el huerto de los olivos. Está siendo flagelado, está siendo coronado de espinas. Y nosotros tenemos que vivir cada segundo de la Semana Santa. Sí. Y la gente a veces no vive eso, ¿no? No se da cuenta. Uno se imagina cómo sería en la iglesia primitiva después de que nuestro Señor se fue al cielo. Sí. Cómo habrá sido la primera celebración de la Semana Santa, ¿no? Me imagino cómo habrá Nuestra Señora con los apóstoles, no sé, no dice nada en las Sagradas Escrituras, pero bueno, la piedad católica puede llevarnos a pensar eso. ¿Cómo habrá sido ese amor, esa devoción con la cual los apóstoles y principalmente Nuestra Señora revivían todo lo que se había pasado en la pasión? Sí. Y lo que usted dice, cómo Dios nuevamente como que les restauraba o les recordaba o les reenviaba esas mismas gracias que ellos habían vivido en persona durante la pasión. Quizá algunos que habían estado huyendo, habían estado escapados, años después convertidos ya como obispos, celebrando en sus diferentes diócesis también. Es algo muy interesante de pensar y de meditar. Bonito. Y que bueno, y que también a nosotros no nos puede dejar indiferentes, sí. ¿no? ¿Sabe que una cosa curiosa? Yo no sé decir cómo fue la primera Semana Santa, como que organizada por Nuestra Señora, porque seguramente ella lo organizó todo, ¿no? Sí. Pero Ana Catalina Emmerich cuenta que en el Sábado Santo, o sea, después del Viernes Santo, en el Sábado Santo todavía no había resucitado nuestro Señor, pero la Virgen María fue a la Vía Crucis, o sea, la primera que hizo la Vía Crucis fue Nuestra Señora el Sábado Santo, y ella fue justamente reviviendo todo lo que había pasado en el día anterior, reviviendo la primera caída de nuestro Señor Jesucristo, la segunda caída, donde fue que la Verónica le secó la cara. Enjugó, sí. Me confundo un poco en portugués, pero... Ese es el problema de nosotros los políglotas, padre. No, mentira. Pero ahí Nuestra Señora
ella se emocionaba de vivir nuevamente todo lo que había pasado en el día anterior, ¿no? Y uno diría, pero es una tragedia, ¿cómo que a ella le gustaba revivir la tragedia? Pero era una gracia tan fuerte que estaba dando para conmemorar lo que pasó en el día anterior, y cada paso, cada minuto que nuestro Señor Jesucristo vivió en ese momento, era todo pensado, calculado por Dios por un motivo muy alto, para redimir, para curar enfermedades de pecados que vendrían en el futuro. Cada flagelo, cada azote de nuestro Señor era por un motivo. Claro. Todo era por un motivo. La Virgen María rememoraba todas esas gracias el sábado santo, ¿no? O sea, la primera que vivió realmente la Semana Santa fue la Virgen María el sábado santo. O sea, que es muy interesante que cada aspecto de la pasión, decía, creo que era San Alfonso María Ligorio, comentando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene un libro muy bonito, La Amarga Pasión. Creo que es La Amarga Pasión. Bueno, no me acuerdo ahorita. No quiero chutar para no equivocar a nuestros oyentes. Pero había leído que él iba comentando que cada aspecto, cada sufrimiento que nuestro Señor iba pasando era para restaurar y perdonar un pecado de la humanidad en el futuro. Exacto. Entonces, por ejemplo, el hecho de nuestro Señor ser despojado de sus vestiduras, que eran todos los pecados que iban a ser cometidos en materia de mala forma de vestirse, ¿no? Por ejemplo, todo lo que nuestro Señor fue castigado en sus ojos, todo lo que él veía, pecados contra las malas miradas, todos los insultos que nuestro Señor recibía, todas las blasfemias que iban a ser dichas a lo largo de la historia, ya nuestro Señor las estaba reparando al sufrirlas él directamente. Y es muy, muy interesante. Los flagelos, pecados contra la carne directamente. Todo muy la corona bien. de espinas seguramente era malos pensamientos, exactamente. Y todo muy lógico y muy piadoso, que San Alfonso lo explica. Es muy interesante. Y ese es el espíritu que debemos tener nosotros, ¿no? En la Semana Santa, vivir cada segundo de la Semana Santa, ¿no? Y una cosa muy curiosa que nuestro fundador, Monseñor Juan, él nos decía que el mundo puede dividirse en dos tipos de personas. O sea, claro, hay muchas formas de clasificar y de dividir el mundo, ¿no? Pero él decía, el mundo se divide en dos tipos de personas. Unas, las que son generosas, y otras, las que son egoístas. Las que son generosas les gusta dar o darse a sí mismas, o sea, entregarse, sufrir sacrificios, sufrir por el otro. Eso es una persona generosa. La persona egoísta es la que está siempre pensando en sus caprichos, en sus pecados, en gozar la vida. Y en cómo sacar beneficios. Y en cómo sacar beneficios, exacto. A la hora de un trabajo, por ejemplo, se ve mucho eso, ¿no? Sí. Hay gente que está queriendo ayudar al patrón, al dueño de la empresa, lo que sea. Y otros están siempre queriendo o robar o beneficiarse del trabajo, ¿no? Y en la Semana Santa vemos eso, justamente. Hay una división de personas, las que son generosas, que quieren estar con nuestro Señor Jesucristo, viviendo la Semana Santa, y las que son egoístas, que quieren disfrutar de la vida y pasar esa semana de vacaciones, ¿no? Tremendo, sí. Y delante de nuestro Señor, claro, ¿qué actitud tenemos que tomar nosotros, no? Es nosotros ofrecernos a Él como consuelo. Sí. ¿Cómo consolar a nuestro Señor? Con nuestras buenas obras, con nuestros buenos propósitos de cambio, con una buena confesión, comulgando en Semana Santa, asistiendo a las ceremonias. Eso es un consuelo para nuestro Señor. Eso es darle a Él, como la Verónica le enjugó su rostro. Nuestra actitud de alma tiene que ser esa, de cómo consolar a nuestro Señor. O como el cirineo ayudando a cargar la cruz, ¿no? Como que Dios en cada Semana Santa nos pide ser cirineos de Él a llevar la cruz, ¿no? Es muy bonito. Padre, mire, y yo he visto que otra cosa bien bonita, bueno, aparte de las ceremonias que se viven en la Semana Santa, a partir del del Domingo de Ramos ya, pero jueves, viernes, sábado, el tema de las procesiones es súper interesante. Bueno, usted que es español, no sé si... Sí. Pues porque uno ve así en Sevilla que hacen unas súper procesiones y miles de personas asistiendo. Pero me imagino que en las ciudades pues no tan principales o secundarias, digamos, también se vive la Semana Santa de esa forma. Hay muchas procesiones. Bueno, en Guatemala también tenemos muchas procesiones. Sí. Pero usted también, cuando era pequeño, usted asistía a procesiones, padre, perdón la curiosidad, sí. No solo asistía, sino que participaba activamente. Yo tuve la gracia de desfilar. ¿Ah, sí? Sí, en mi ciudad, en Cartagena, que inclusive, pues no sé si este vídeo les llegará a ellos, pero con mucha gratitud y muy buenos recuerdos guardo del Tercio de Santiago, que era la cofradía en la cual yo salía, que desde pequeños es muy bonito, porque el Domingo de Ramos es la procesión de los niños. Entonces ya a partir de los 10, 11, 12 años... Ajá. Ellos se visten de hebreos y hay varios tercios, ¿no? Y va saliendo cada tercio en la procesión
Y a mí desde pequeño pues tuve la gracia de salir, y después ya un poco más mayor, con 16, 17 años, ahí tuve la gracia de salir de capirote, ¿no? De esos, ¿sabes? Esos que tienen esa... Como un cucurucho. Cucurucho sí. le llaman aquí. Sí, le llaman capuz allí en Cartagena. Y es realmente impresionante porque la procesión es algo sublime, es algo divino. Sí. Tanto desde el estandarte que sale al comienzo, después los tambores, la música, todos los capirotes marchando, esa solemnidad de el cucurucho así también, y después el hecho de estar cubiertos, ¿no? Es una especie de no querer aparecer, exacto. Claro. Yo soy un penitente más, y es una penitencia, porque la procesión a veces dura 2 horas y media, 3 horas, sí. No solo para quien asiste, sino para quien desfila. Y el achote que se lleva es una especie de antorcha así, que es pesado inclusive. Los niños llevan un ramo de olivos o una palma, pero ahí los mayores ya cuando desfilan de capirotes llevan un achote, y es una penitencia, pero realmente es una de las penitencias más bonitas. Yo tuve la gracia de salir unas 2 o 3 veces ya de capirote, y es muy bonito, sí. Realmente muy bonito. Y después, sobre todo, se ve el trono o el paso que va atrás, ¿no? ¿Cuál era el de su procesión? El mío era Santiago. Ah, el apóstol. El apóstol Santiago, sí. Pero en la Semana Santa. Sí, sí. Hay una procesión. Salíamos 2 veces, el martes santo y el miércoles santo. Y el martes santo salía Santiago del gobierno militar, ajá, que es un lugar militar allí de Cartagena. Después salía San Pedro, que era sí. Otro apóstol del Arsenal. Y después salía San Juan. Ahora, perdón, me olvidé del lugar hace mucho tiempo, pero era otro lugar militar, sí, sí, también. Sí. Pero los 3 salían de puntos diferentes. Y se encontraban. Y después iban juntos para una iglesia, Santa María, la iglesia de Santa María, porque al día siguiente, el miércoles santo, ellos irían a salir también en procesión. Era la procesión de los 12 tronos, en los cuales 3 de ellos eran los 3 apóstoles, San Pedro, Santiago y San Juan. Qué interesante. Y realmente es súper bonito. No, y cada paso de esos, cada trono tiene una gran historia también. Las imágenes, esas, por ejemplo, esas dolorosas que usted ve ahí en Sevilla, que sí. Son espectaculares, ¿no? Espectaculares. Con esa cara tan... que conmueve hasta las piedras, digamos. Sí. El tipo más ateo viendo a una imagen de Nuestra Señora tan bonita, con esas lágrimas, sufriendo tanto, no hay quien no se conmueva. No hay quien. Yo me acuerdo, padre, nosotros, pasamos la Semana Santa siempre en Guatemala. Y me acuerdo que un año estábamos ahí por la zona 10 y a las tantas se escuchó que venía una procesión bonita, ¿no? Se escuchaba la banda tocando trompetas, tambores. Y me acuerdo, no sé si era el padre Fernando el que estaba, y nos dijo, bueno, vamos a ver la procesión. Y éramos como unos 60 heraldos más o menos. Todos así ya, pues, adultos ya. Y había algunos más jóvenes. Pero recuerdo que salimos, todos con nuestro hábito, y la procesión venía. Era una procesión y yo no me acuerdo si era del Santo Sepulcro, que era nuestro Señor, digamos, ya muerto, y Nuestra Señora afuera llorando. Era largo, grande. Y era bien bonito. Y me acuerdo que el que estaba organizando la procesión preguntó, mire, ¿a ustedes no les gustaría cargar, creo que era una cuadra, una cosa así, la procesión? Y bueno, vamos, fenomenal, claro, interesante. Muchos nunca habíamos cargado. Y bueno, listo. Entonces ahí nos explicaron más o menos cómo era. Nos pusimos a cargar, pero es una penitencia de verdad, lo que se dice, porque eso pesa, sí. Pesa increíble. Y usted, claro, usted va caminando, etcétera, pero al final, padre, los últimos, los que éramos un poquito más altos, ya estábamos casi que agachados caminando, y era de verdad fuerte. Entonces uno dice, es una penitencia, además es una oración, una penitencia, un sacrificio que uno está haciendo también como para acompañar a nuestro Señor en el Calvario, ¿no? Cargando la cruz. Es bien interesante. Y padre, antes de que se nos acabe la primera parte, el origen de las procesiones, ¿cómo es? Porque se acuerda que los protestantes pues siempre nos dicen que no, que las imágenes, que no sé qué. Es como una forma de mostrar los católicos nuestra fe también, ¿no? Sí, justamente. La Semana Santa, especialmente en España, con las procesiones, nace un poco antes de la Reforma de Lutero, ajá, en el siglo XIV, siglo XV más o menos, especialmente con las hermandades y las cofradías, ¿no? Que eran grupos de personas que se reunían para ayudarse mutuamente y también con un patronazgo, o sea, con algún santo que les protegía. Pero justamente después, al siglo siguiente, ya en el siglo XVI, 1500 y tanto, con la reforma de Lutero, que los protestantes decían que no se pueden venerar las imágenes, fue un gesto muy interesante del mundo católico, especialmente en España, que les gusta mucho pues, pelear, reaccionar
y tal. Entonces, como que diciendo, bueno, si los protestantes dicen eso, pues nosotros vamos a hacer lo contrario. Si dicen que no se pueden venerar imágenes, nosotros vamos a sacar las imágenes que están en las iglesias y llevarlas a las calles para que todo el mundo las vea y que todo el mundo se dé cuenta de qué bonitas son las imágenes y cómo debemos venerar las imágenes, ¿no? Qué interesante. Y ahí nace también un espíritu penitencial, claro. Algunos se flagelaban durante la procesión. Sí, eso se ve a veces, ¿no? Que Sí. hay personas ahí, bueno, eso sí, pero también encapuchados. Encapuchados ¿no? Claro, también, no, sí. no tampoco para llamar la atención, pero Sí. interesante. Pero nace ese espíritu de penitencia, de vivir la Semana Santa haciendo sacrificios por nuestro Señor Jesucristo y sobre todo acompañarle, ¿no? Como si estuviésemos en la vía sacra, Jesús, como hacían las santas mujeres. Yo creo que el papel de una persona que asiste a una procesión es sufrir con María Magdalena, sufrir con San Juan. No podemos impedir la pasión, claro, estamos ahí, ya pasó también, pero estamos sufriendo con él y rezando, acompañando, sufriendo, a veces mucho tiempo de pie también, la gente que asiste, pero estamos con ellos, ¿no? Sí. Y es un encanto ver los tronos, los pasos, son tan bonitos, las flores que colocan, las lámparas, todo ornado de oro, los mantos de la Virgen, por ejemplo, es una cosa, la Macarena en Sevilla, es una cosa preciosa, preciosa, y es un manto inmenso, inmenso, inmenso. Y todo eso eleva a la gente y les recuerda, pues, justamente que hubo un Dios que se hizo hombre y quiso morir por nosotros, ¿no? Para cerrar esta primera parte, me parece muy interesante reforzar eso que usted acaba de decir, o sea, sentir un poco de incomodidad y de sacrificio Sí. para acompañar a nuestro Señor en ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros, la humanidad del día de hoy, está muy mal acostumbrada al sufrimiento. La persona huye de todo lo que sea esfuerzo, huye de lo que sea sufrimiento. Entonces ya hay escaleras eléctricas para bajar un piso. O sea, hay gente que prefiere bajar escaleras eléctricas un piso y no prefiere hacer, por ejemplo, ya ni siquiera por ejercicio, por sacrificio. Entonces ya aire acondicionado a todo momento, ya la persona ya no puede estar un poco de pie porque ya es... No, o sea, hagamos un poco, como decía San Ignacio, ir contra nuestras inclinaciones, nuestros instintos, y forzar y ofrecer eso como un sacrificio también. Yo creo que eso es importante, además de que forma carácter, ¿no? Sí, exacto. Si no, por eso ya es que las personas, cualquier sufrimiento, cualquier dificultad que le viene, ya no saben qué hacer, porque no tienen una resistencia espiritual y física, mucho menos, para afrontar cualquier cosa. Y nosotros ofrecer esas pequeñas molestias, esos pequeños dolores, sin quejarnos. Ay, ¿cuánto tiempo llevo aquí parado ya? Ay, qué largo que está esto. Ay, qué calor. Ay, qué calor. Eso es un sacrificio que bien ofrecido, Dios toma en cuenta, y en ese sentido también como que lo podemos hasta consolar en la pasión a nuestro Señor. O por ejemplo, rezar de rodillas, ¿no? Exacto. A veces yo creo... Claro, hay gente que tendrá problemas de rodilla y tal. Ahí temas de salud es otra historia, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que asiste a misa a la hora de la comunión debe quedarse de rodillas. ¿Por qué sentarse? Porque estoy más cómodo. Haga la acción de gracias de rodillas. O sea, usted recibió a Jesús, Dios que está en su corazón, usted va a quedarse sentado y sin pensar. Y después los otros que comienzan a tocar el celular y ver las conversas de WhatsApp y chatear y no sé qué, en medio de la comunión. Sí, claro. O sea, ¿qué espíritu penitencial tiene? O sea, ¿Qué cuesta 10 minutos quedarse de rodillas? Ya hablamos que eso, pues, digamos, ¿no? Ya de los que se van a la playa a tomar sol, eso ya, pues, digamos, ya es un tema que, ¿no? Como católicos es impensable, ¿no? En medio del triduo pascual. Puede ser que usted se vaya a la playa a descansar, asiste a los oficios, no hay ningún problema, evidentemente. O sea, quizá no es lo ideal por el espíritu de vacaciones, pero bueno, por lo menos asiste a los oficios. Pero una persona que asiste a los oficios y está con un espíritu completamente disipado y de vacaciones, es mucho peor. Como usted dice, es más cómodo estar sentado haciendo la acción de gracias. Para Dios era más cómodo quedarse en el cielo y nosotros aquí, pues, sin redención, digamos, ¿no? Exacto. Así que es un tema que es para pensar y también ofrecer en esta Semana Santa, Padre. Sí. ¿Qué le parece si a la vuelta, Padre, seguimos hablando de la Semana Santa y le hacemos a la gente como una especie de guía de qué es lo que tiene que hacer o a qué ceremonias tiene que asistir para vivir una Semana Santa plena? ¿Cómo debe vivirla un buen católico? ¿Le parece, Padre? Perfecto. Vamos. Entonces, no se despeguen, ya regresamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María. ¿Eres de los que piensa que rezar el rosario es solo para viejitas o para señoras? Estás muy equivocado.
Te invito a que reces el Rosario de los Hombres con nosotros todos los martes a las 6:30 de la tarde por nuestro canal de YouTube y por Instagram. Te espero. ¡Salve María! Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio y estamos hoy con el Padre Íñigo hablando sobre la Semana Santa. Semana Santa o vacaciones no tan santas. Y en la primera parte pues ya vimos un poco del tema del origen de la Semana Santa, quizá de las procesiones. El Padre nos contó cómo se hacen las procesiones un poquito en España. Se habló un poquito de ese espíritu equivocado que a veces tienen algunas personas de vivir la Semana Santa como unas vacaciones un poco más largas. Y les decíamos que en esta segunda parte íbamos a hablar de lo que tiene que hacer un buen católico para vivir bien esta Semana Santa, como una especie de guía, una especie de ruta de lo que tiene que hacer en estos días tan importantes en los que se renueva o se revive la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Padre, la Semana Santa oficialmente comienza con el Domingo de Ramos. Sí. ¿Es eso? Sí. Y bueno, esa ceremonia, ¿qué tiene de especial? ¿Qué tiene de diferente? ¿Qué nos llama la atención a los que vamos a asistir al Domingo de Ramos? Bueno, pues como usted decía, con el Domingo de Ramos comienza la Semana Santa y el Domingo de Ramos es un día, por un lado, festivo y por otro lado tiene una nota ya un poco triste, un poco de tragedia, digamos, ¿no? Porque el Domingo de Ramos celebramos justamente la entrada de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, en la cual es aclamado como Rey. Aquello de Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Inclusive las antífonas del comienzo de la misa nos hablan sobre eso. Se hace una bendición de los ramos. Son ramos de olivo, también pueden ser ramos de palmera, que era lo que colocaban a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Extendían mantos y tal, pero también colocaban ramos de olivo y también de palmas, de palmeras. Y cada uno, es muy común, pues hace la bendición y cada uno tiene ya su ramo y lo usa durante la misa, lo lleva. Es bonito que después de esos ramos van a ser después quemados y de esas cenizas es lo que vamos a recibir en el miércoles de ceniza del año siguiente. Del año siguiente, exacto. Y Padre, yo he visto también que mucha gente guarda el ramo y lo pone quizá atrás de la puerta de su casa o lo pone, bueno, lo deja en algún lugar visible en su casa. Eso tiene, pues, me imagino, es un sacramental, digamos. Sí, es un sacramental, sí. Me imagino que ayudará un poco también a traer, digamos, a predisponer a las personas y los ambientes para que haya virtud, que venga la gracia. Bonito, sí. Claro. Es bonito. Claro que cuando ya el ramo esté en un estado ya medio de descompuesto, tal vez sea mejor, quemarlo o algo. Pero durante un tiempo se puede dejar ahí, que me parece que es muy oportuno. Y tiene que ser ramo, porque, no sé, porque esa es una idea errada que no, con banderitas verdes. No. Tiene que ser ramo, sí. ¿no? Es lo ideal. Una palma o de palmera o un ramo de olivo también, ¿no? Sí. Hay unos bonitos que los trenzan, ponen así sí, es verdad, figuras. Sí. Muy bonito, sí. Es bien interesante. Y importante que estén bendecidos, ¿no? Para que sea un sacramental, que estén bendecidos en el día del Domingo de Ramos, ¿no? Ya. Y entonces se hace la procesión de los ramos. De los ramos, ¿no? sí. Que incluso hay lugares bien bonitos, parroquias, donde está la imagen de nuestro Señor entrando es una burrita, ¿no? Un burro. Sí. Y está nuestro Señor así como aclamado, como un rey, así, bien interesante. Entonces se hace la bendición y después usted decía que hay un toque de tristeza también en la ceremonia. Sí, porque imagínese una persona que no sabe mucho del tema y está yendo por primera vez al Domingo de Ramos a misa, digamos. Va al Domingo de Ramos y ve esa alegría de los ramos y las antífonas que hablan sobre Hosana, al Hijo de David, y se sabe que Jesús está siendo aclamado como rey. Como rey. Pues bien, llega el Evangelio y se narra la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Tiene razón, se lee enterita, ¿no? Sí, cada año va cambiando. Puede ser o San Lucas, o San Marcos, o San Mateo. El Evangelio de San Juan va a ser reservado para el Viernes Santo, pero el año A, el año B, el año C va alternando según el evangelista. El Viernes Santo siempre es Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan. Okay, sí. Y entonces, claro, la persona entró con esa clave, con esa idea de alegría y llega el momento de la pasión, del Evangelio y se lee la pasión.
Nuestro Señor Jesús, y es largo el Evangelio. Claro, de una forma un poco más breve, pero aún así la forma breve es bien larga. Sí. Y se puede inclusive alternar, a veces hay Narrador y tal, porque es una lectura bastante larga. Y se ve la muerte de nuestro Señor Jesucristo, inclusive a la hora de la muerte se arrodillan. Entonces el Domingo de Ramos tiene una nota tónica, por un lado, de alegría, pero también ya de tristeza y de seriedad. Entonces una especie de armonía santa entre ese sentimiento de alegría y de tristeza. Y así tenemos que ir para el Domingo de Ramos, porque nuestro Señor Jesucristo es verdad que fue aclamado como rey, pero esos mismos, en 3 o 4 días, la gente que estaba aclamándolo como rey, esos mismos en menos de 4 días, en vez de gritar Hosana al hijo de David, van a gritar crucifícalo, crucifícalo. Ahora, padre, interesante. ¿Será que ellos, cuando aclamaban a nuestro Señor, ellos tenían solamente esa visión política de Mesías, de que venía a liberar al pueblo de Israel del yugo de los romanos, todo? ¿O ellos de verdad veían a nuestro Señor como Mesías, pero no Mesías político, digamos, sí, ¿no? Yo creo que había las dos cosas. Los dos aspectos. Sí, pero en el caso de la primera, claro, ya es una visión política que explica claramente lo que pasó después, ¿no? Ajá. Pero en la persona que sentía una cosa fuerte en el corazón, así, de que era un hombre impresionante, un santazo por lo menos, tal vez no conseguían decir que era Dios, pero yo creo que ese sentimiento era superficial. Ya. O sea, no tenía raíces. Y eso es un problema de los católicos de hoy en día, que infelizmente a algunos católicos les falta raíces, ¿no? Y llega cualquier viento, cualquier probación y se lo lleva. Claro, que es muy interesante porque ellos veían que nuestro Señor hacía milagros y decían, no, pues esta es la solución de nuestros problemas. Si este hombre nos multiplica los panes, nos multiplica los peces, ¿por qué no nos va a poder multiplicar el dinero? ¿Por qué no nos va a poder...? Exacto, por eso le decía yo, quitar el yugo de los romanos. Claro. O sea, entonces es una visión completamente equivocada. Sí. Y lo que usted dice, hay muchos católicos hoy en día que, claro, cuando necesitan el milagro o cuando pasan por la dificultad, ahí están. Sí. Pero a la hora del sufrimiento, sí, ellos se van. Exactamente. Y eso fue lo que pasó. O cuando pasa el sufrimiento también, que es peor todavía. Uh-huh. Porque la persona pasa por una dificultad. Dios le hace un milagro, no sé, le da un beneficio cualquiera y la persona sigue viviendo después como antes o peor. Exacto. Es tremendo eso. Así como en el matrimonio, ¿no? Se promete delante del altar, marido y esposa, ser fieles en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Así también el católico va a ser siempre católico, sí, en la alegría o en la tristeza. Claro. Y para ese judío que estaba aclamando, él estaba siendo fiel y aclamando a Jesús en la alegría, sí, pero y en el momento de la tristeza. Cuando veía a ese rey que él pensaba que quería ser un rey, lo ve flagelado, lo ve coronado de espinas. Un verdadero seguidor de Cristo. Cristo lo había dicho, ¿no? Sí. Quien quiere seguirme, renuncia a sí mismo, coja su cruz y sígame. O sea, cualquier persona que estuviese ahí hubiese hecho lo posible para que no fuese crucificado, o por lo menos le había llevado la cruz como lo hizo el Cirineo, o había estado con él como las santas mujeres. Ahora, padre, es que también, o sea, no quiero justificar, pero si hasta los propios apóstoles huyeron, ¿no? Sí. Claro, nosotros ya sabemos lo que pasó, conocemos la historia, ya sabemos que él resucitó y que era Dios, pero en la época... Imagínense, los apóstoles que eran los amigos más íntimos de nuestro Señor. Claro, que también hacía parte del sufrimiento de él. Pues, claro. El que es traicionado por un propio apóstol, un amigo suyo, lo trata de amigo, ¿no? Es fuerte, es fuerte. Sí. Y eso nos hace pensar en nosotros, en cuanto a católicos, que a veces pensamos que estamos fuertes. Ajá. Y no estamos fuertes. Porque San Pedro justamente había dicho que él daría la vida por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él lo había prometido. Yo daré mi vida por ti. Eso fue antes de la pasión. Y dice nuestro Señor, tú darás tu vida por mí. Te digo que antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces, ¿no? Uh-huh. Y fue lo que pasó, ¿no? San Pedro, que era el mejor de todos, o sea, el más fiel. Sí. San Juan era el que era más fiel porque tenía más devoción a Nuestra Señora, ¿no? Pero San Pedro era el más dedicado, el más fogoso, que tenía más fuego. San Pedro era el que más amaba. El que más amaba. Imagínense. Y llega el momento... y lo traiciona. Y eso puede pasar con cualquier católico. Uh-huh. Hoy en día, ¿no? Se cree muy bien, tal. Puede ser que llegue una persecución, por ejemplo, religiosa, que nos obligue a hacer una cosa como los mártires, ¿no? O abjurar de la religión, o si no nos matan. ¿Será que seremos fieles? Sí. Como no fueron los apóstoles, ¿no? Claro. ¿Será que estoy dispuesto yo a renunciar a mis comodidades, a mi estatus, no, por ser fiel a la religión? Exacto. ¿Cómo un católico va a ser fiel en esos momentos si él en la Semana Santa prefiere irse a la playa? Imagínese.
no va a ser fiel. Cuando llegue una persecución, no va a ser fiel. Tremendo. No va a ser fiel. Pero bueno, padre, continuamos. Domingo de Ramos ya se nos fue la mitad del programa. Entonces, termina el Domingo de Ramos. Padre, para la gente, bueno, imagino que todo el mundo, como costumbre, como buen católico, asistir a la misa el Domingo de Ramos, etc. Pero después vienen 3 días que son como que medio neutros antes de entrar en la parte fuerte del tríodo pascual. Sí. Que es el lunes, martes y miércoles santo. ¿Qué se le puede recomendar a un buen católico que quiere vivir de verdad la Semana Santa como Dios manda para esos 3 días? Bueno, entonces compenetrarse de que comenzó la Semana Santa. Sí. Y la mejor forma de compenetrarse es yendo a la misa Sí. y comulgar y aprovechar tal vez los últimos días para hacer alguna confesión, sobre todo aquellos que no se confesaron todavía En la Cuaresma. en la Cuaresma. El Evangelio nos va a hablar sobre la traición de Judas, nos va a hablar sobre ya los preparativos para la última cena. Entonces yo creo que estar en ese estado de oración, claro, se pueden hacer otras cosas evidentemente, pero como decía Santa Teresa, ¿no? La oración es la elevación de la mente a Dios. Entonces, sobre todo en esos 3 días, y más todavía en el tríodo, como vamos a ver, pero ya en esos 3 días estar compenetrado. Espíritu de oración. Sí, de que en esa semana, en esos 3 días, que fue lo que le faltó a esos judíos en Jerusalén. Lunes, martes, miércoles santo, fueron los días en que su fe comenzó a disminuir. Y cuando llegó el momento del Jueves Santo, ya estaban todos después gritando, crucifícalo, ¿no? Entonces, quizá para los que quieran, digamos, y puedan, misa. Aprovechen a ir a misa. Evidentemente, oración. Rosario, evidentemente. Pero tratar también de no hacer actividades que puedan disiparlos de ese estado de espíritu de la Semana Santa. Exacto. Entonces, bueno, ya... Ir al cine. Exactamente. Ver Cosas así que no tengan nada que ver con la religión. Es un buen momento para meditar en la pasión de nuestro Señor también, ir preparándose. Se puede hacer una vía sacra cada día, por ejemplo. Rezar el Vía Crucis, alguna lectura espiritual también, algún video formativo. Sí. Pero buscar específicamente, no, como decía el padre en otro programa, no es me meto a YouTube a ver qué sale. Sí. No, o sea... En los países donde haya, pues asistir a ceremonias de las procesiones de Semana Santa. Sí, en Cartagena, por ejemplo, hay lunes, martes y miércoles. Sí. Entonces vale mucho la pena que se ocupen bien siempre con cuestiones relacionadas a la Semana Santa, a la pasión, a la muerte, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, padre, entonces ya la persona... fue a misa lunes, martes, miércoles, ya rezó, ya se compenetró, se confesó, se arrepintió y ya va a entrar preparada para la Semana Santa, para el tríodo pascual. Llegamos al Jueves Santo, que es una misa también muy bonita. Muy bonita. Porque, ¿qué es lo que se recuerda en el Jueves Santo? En el Jueves Santo se recuerda la institución de 2 sacramentos. El sacramento de la Eucaristía y también el sacramento del sacerdocio, del orden sacerdotal. Porque es ahí, junto con la Eucaristía, en el cual en la última cena, el Jueves Santo es la última cena, es la misa de la última cena, que es la primera misa, entre comillas, ¿no? que hubo en la historia, en la cual nuestro Señor Jesucristo va a consagrar por primera vez el pan y el vino y va a decir, haced esto en memoria de mí. En memoria mía. Por tanto, está dando poder para los apóstoles y en consecuencia para todos los sucesores de los apóstoles, los obispos y los padres hasta el final del mundo, dando poder para celebrar la misa y en consecuencia dando ese poder de sacerdocio también. Entonces el Jueves Santo es un día muy bonito en el cual entramos también, un poco como el Domingo de Ramos, entramos con alegría por esa última cena, por nosotros saber que en ese momento, en ese día, se estaba instituyendo la Eucaristía y todas las Eucaristías, todas las comuniones que nosotros hemos recibido a lo largo de nuestra vida nacieron en ese día. Sí. Entonces los ornamentos son blancos, toda esa alegría, se canta el Gloria, pero después llega la hora de la consagración y ya justo en la consagración, que es el momento en el cual se está instituyendo la Eucaristía y se está renovando el sacrificio también, ya no hay, por lo menos en costumbre nuestra de los heraldos, creo que será también en todas las otras ceremonias, pero ya no se toca una campanita a la hora de la consagración. Se toca ya la matraca. La matraca, ta, 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 ta. Que ya como que uno dice, uy, algo va a pasar, ¿no? Algo triste va a pasar. Ya no es la alegría de la campana ni de la campanita, pero algo triste va a pasar. Y realmente después de la comunión hay una procesión con el Santísimo, ¿no? Y se guarda en el monumento. Ya. Y de ahí del monumento se va a quedar hasta el Viernes Santo, donde después se va a dar la comunión, pero eso vamos a hablar dentro de poco.
Y está, después que se lleva el Santísimo al monumento, está lo que se llama el desnudamiento de los altares. Sí. Que ahí son también con ornamentos o negros o morados. Y es una ceremonia muy seria. Impactante, ¿no? Sí. Porque todo lo que era alegría comienza a estar triste y serio. Entonces el sacerdote dice una oración que es esa que dice el Salmo, ¿no? Dividieron la túnica y echaron a suerte mi túnica. ¿Cómo es? Mi manto y echaron a suerte mi túnica. Exacto, una cosa así. Y después comienza a cantar un salmo súper serio, que es el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y se comienza a quitarse los candelabros, a apagarse las velas. Las flores se quitan. Los manteles del altar también son quitados y el altar se queda desnudo, ¿no? Por eso se llama desnudamiento de los altares. No hay nada. Y apenas la cruz que se queda abajo así, no está más erguida, sino que está para abajo. Como que se acuesta. Claro, en señal de luto, ¿no? Sí. Porque ese es el momento en el cual se está conmemorando que Jesús estaba en la última cena y va para el huerto de los olivos y va a ser hecho prisionero. Sí. Eso es lo que significa el desnudamiento de los altares. Y claro, el sentir, como decíamos antes, la misma gracia que Dios estaba mandando en ese momento, en la época, y sentir que nuestro Señor Jesucristo está siendo hecho prisionero sí. Debe causarnos un impacto, una seriedad, una indignación también por ese pecado que estaba siendo cometido. Y nos debe llevar justamente a hacer actos de amor, de mostrarle nuestro acompañamiento a nuestro Señor en ese cautiverio, ¿no? Sí, exacto. Y por eso es que se dan las famosas visitas a los monumentos. Así como la Eucaristía está encerrada en ese monumento, así Jesús estaba encerrado, prisionero en la prisión. Siendo humillado de todas las formas, ¿no? Sí. Y sabe que es interesante, padre, hay una costumbre, por lo menos yo me acuerdo, en Colombia se hacía mucho, no sé si en España también, pero en muchas partes del mundo se hace la visita el día Jueves Santo a los 7 monumentos. Y es muy interesante, tiene un montón de simbolismos, pero esto lo instituyó San Felipe Neri en Roma, que el propio Jueves Santo él visitaba los monumentos de las 4 basílicas papales, iba después a otras 3 iglesias. Y se hacían unas oraciones y se pedía, todo muy relacionado con el número 7, se pedían los 7 dones del Espíritu Santo, se pedían las 3 virtudes teologales y las 4 cardinales. Qué interesante. Se pedía que Dios nos ayudase a no caer en los 7 pecados capitales. Se pedían los 7 dones del Espíritu Santo. Era muy interesante, muy interesante. Y después él explicaba que esos 7 monumentos, estas 7 visitas, simbolizaban como que los 7 movimientos que hizo nuestro Señor en esa noche, desde que fue tomado preso, llevado a la casa de Anás, llevado después no sé, no me acuerdo ahorita, a donde Herodes, a donde Pilato. Entonces, todos esos movimientos que hizo nuestro Señor suman 7, ¿no? Fueron 7 movimientos, y eso es lo que se recuerda en esa visita a este lugar, a esos 7 monumentos, donde es un acto de acompañamiento, un acto de amor nuestro hacia nuestro Señor que está preso. Es muy bonito, ¿no? Eso. Muy interesante. Y se gana una indulgencia plenaria a la gente que rece media hora delante de un monumento. De un monumento, exacto. Claro, cumpliendo las otras obligaciones propias a la indulgencia plenaria. Viernes Santo, padre. Viernes Santo. Bueno, el Viernes Santo es una ceremonia la más seria de todas, ¿no? Entra el sacerdote. Perdón, es el único día que no hay misa. Que no hay misa. En todo el año. En todo el año. Justamente porque es la tristeza de que nuestro Señor Jesucristo muere en ese momento, en ese día, el Viernes Santo. Recordemos que hay ayuno y abstinencia. Todo el mundo ya sabe lo que significa eso, ¿no? Y entra el sacerdote solo, en silencio, con los ornamentos rojos, y así que entra, se postrena. Rostro en tierra. Prosternación. Y él se queda así un tiempo en silencio, recordando ese momento. Generalmente es a las 3 de la tarde la ceremonia, puede ser un poco más tarde también. Después se levanta y ahí están las oraciones propias y se canta o se reza el Evangelio de San Juan, que nosotros siempre lo cantamos y es una cosa espectacular. Espectacular. Ahí sí cada palabra toma un sentido impresionante, y se siente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se siente ahí. Y en ese momento que dice que dio su último suspiro, ¿no? Exhaló el Espíritu, ahí se arrodillan todos y realmente se siente que nuestro Señor Jesucristo murió. Murió. Bueno, después se levanta y está el famoso beso de la cruz, ¿no? La adoración de la Santa Cruz, que es un momento muy bonito también, ¿no? Es el momento que nosotros representamos pues a la Virgen María, Santa María Magdalena, que estaban besando el cuerpo ya muerto y como que cuidándolo, colocándole bálsamos. Y realmente es una cosa muy, muy bonita, sí. Claro.
Impresionante, es muy emocionante también cuando uno pasa y vea las imágenes piadosas, ¿no? De los crucificados llenos de llagas y nuestro Señor ya muerto en la cruz, ¿no? Sí. Y uno ir a besar ese cuerpo, como usted decía, inerte, ese cuerpo sin vida ya de nuestro Señor, es algo también de tocar el corazón, que Él murió por cada uno de nosotros para redimirnos, para abrirnos las puertas del cielo. Y interesante, el doctor Plinio, aquel que formó a nuestro fundador, decía, ¿no?, que los Viernes Santos de su época, cuando era pequeño, diferente de hoy en día, ¿no?, pero la ciudad era completamente diferente. Sí. La gente casi no hablaba o hablaba muy bajo, las señoras se vestían de negro, de luto, inclusive los niños tenían algunas cosas negras así para representar el luto, pero sobre todo esa agitación del mundo moderno. Se acabó. No había nada. Que el mundo moderno... Todo el mundo se compenetraba que era Viernes Santo. Y el mundo moderno no aguanta eso, ¿no? Yo me acuerdo de un caso en un país XYZ que terminó una ceremonia de Viernes Santo y yo escuché dos familias hablando, ay, bueno, ya terminó, ¿qué hacemos? Vamos al cine. Imagínese. Después de una ceremonia de Viernes Santo. Claro, la gente no tiene capacidad, lo que decía nuestro fundador también, aquel silencio que desespera al hombre contemporáneo, ¿no? Sí. O se marca un partido de fútbol también, ¿no? En algunos lugares se marca justo un partido de fútbol súper importante el Viernes Santo y hay gente que lo asiste. No es el momento de asistir a un partido de fútbol. Con todo ese espíritu religioso. Claro, es el momento de estar con Jesús en el sepulcro y estar con Él. Bueno, padre, entonces ahí, se termina la adoración de la cruz, se da la comunión y después se tiene la costumbre en algunos lugares de rezar el Vía Crucis, ¿no? Hacer la vía sacra completa. Sí. Se termina el Viernes Santo en silencio, en espíritu de penitencia. Recordamos a la noche el ayuno, la abstinencia, etc. Y después llegamos al Sábado Santo, que se va a dar la vigilia pascual, ¿no? Que es aquella misa espectacular, larga, porque es larga, pero es bonita, llena de simbolismos, etc. Que comienza con la bendición del fuego, ¿no, padre? Sí. Exacto, es muy bonito porque se hace por la noche, claro, todo en tinieblas, todo oscuro, y lo único que está encendido es el fuego. Y el sacerdote bendice el fuego, después de esa llama va a encender una vela y con esa vela va a encender el cirio. Y a partir de ese cirio poco a poco se van encendiendo las otras velas, pero se canta primero, se dice Lumen Christi, ¿no? Lumen Christi. Y el cirio representa a nuestro Señor Jesucristo. Las tinieblas representan el pecado, la falta de fe. Y ese cirio significa nuestro Señor Jesucristo, que trae esa fe para el mundo entero, y a partir de él comienzan a encenderse las otras velas, que son las llamas de la fe en cada una de las personas que hasta el final del mundo van a tener fe. Y comienza a iluminarse más la iglesia. Se canta 3 veces, ¿no? Lumen Christi, son 3 veces que se canta, y llega un momento que todo el mundo está con las velas encendidas y ya se siente una especie de alegría así de que algo va a pasar, ¿no? Y aún con las velas encendidas y ya todavía con algunas luces también eléctricas si necesario, se canta el pregón pascual, que es súper bonito. El diácono. Canta, sí. El diácono canta el pregón pascual. Sí, creo que es una cosa así, ¿no? Súper bonito. Pero, y entonces después hay unas lecturas, ¿no? Del Antiguo Testamento, con sus salmos, después del Nuevo Testamento, después viene una epístola, ¿no? Exacto. Pueden hacerse inclusive hasta 7 lecturas, ¿no? A veces son menos, 3 o 4. Se pueden hacer apenas 3. Pero es realmente muy bonito y todas conmemoran algo relacionado a la resurrección de nuestro Señor. La Pascua. Sí. Ajá. Y después llega el momento más interesante, que es el canto de Gloria, por lo menos para nosotros, que es el canto de Gloria, que el Padre entona Gloria in excelsis Deum. Y ahí cae la cortina que está tapando todo el... Que ya estaba desde el Viernes Santo, y se cae una cortina. Y atrás, la gente no lo sabía, pero atrás estaba todo lleno de flores, ya con las imágenes. Con velas, con luces. Todo iluminado. Entonces ese caer de la cortina y esa explosión de alegría y de luces, de flores, de tal, representa justamente el momento de la resurrección. Que nuestro Señor bota esa piedra del sepulcro y él sale glorioso y resucitado. Y ahí a partir de ese momento el Sábado Santo es alegría, pero no es una alegría mundana, es una alegría interior de que Jesús venció la muerte, de que nosotros somos llamados para estar con Él un día en el cielo, resucitar también nuestros cuerpos mortales y un día estar con Él. Y realmente es una ceremonia muy bonita. Llena de músicas gloriosas, ya aleluya por el medio. Es espectacular, ¿no? Claro. Por eso nosotros, Padre, recomendamos a las personas que puedan, digamos, asistir a las parroquias, etcétera. Siempre es muy bueno asistir a la parroquia, ayudar en lo que se pueda en estas ceremonias. Pero mismo si usted asiste a la misa en su parroquia, yo les recomendaría, modestia aparte, que vean las ceremonias que hacen los heraldos. Mucha gente me dice, no, pero es que
es que es espectacular, es algo que es diferente, que es bonito. O sea, es la liturgia de la iglesia de toda la vida, simplemente que parte del carisma de los heraldos es hacerlo todo con belleza, con perfección, y hacerlo todo muy, muy al estilo católico, apostólico, romano de siempre. Exacto. Verdadero. Entonces, si ustedes ven las ceremonias, ustedes se van a dar cuenta y van a comprender a veces cosas que pasaban desapercibidos asistiéndolas, pues, normalmente en cualquier otra iglesia. Que, como le digo, incentivo a que todo el mundo participe en sus parroquias, etcétera, porque es parte de la Semana Santa, ir a la parroquia y vivir la Semana Santa en su comunidad. Pero digo, para que ustedes vean también un aspecto bonito, claro, las ceremonias que realizan los heraldos, que además pues se van explicando, hay un padre que va explicando lo que va pasando en cada momento, así que pues ya les queda hecha la invitación para que nos acompañen, principalmente en el Tríodo Pascual, jueves, viernes, sábado. Simplemente que se metan a nuestro canal y van a ver cómo van a estar ahí ya las misas programadas para que las puedan acompañar. Pero bueno, padre, nos hemos pasado, se nos acabó el tiempo. Un día más, nos hemos pasado el tiempo, pero yo creo que valió mucho la pena. Yo le agradezco mucho y esperamos que sirva esto para que nuestros oyentes, para las personas que nos están viendo también por el canal, ya vayan preparando su espíritu para vivir estos días maravillosos, impresionantes, magníficos de la Semana Santa, del Tríodo Pascual. Y como decía San Pablo, repito, sin la resurrección vana sería nuestra fe. Entonces, que esa alegría de la resurrección que vamos a vivir ya el Sábado Santo, pues se haga presente en nuestros corazones y comprendamos la maravilla de ser católicos. Exacto. ¿Te parece, padre? Sí, exactamente. Damos la bendición. Una bendición. Entonces, sí. Y solo antes me acuerdo de una frase muy bonita que está en un canto, que es el Stabat Mater, ¿no? Ajá. Y una frase solo para terminar, que es Juxta crucem tecum stare, significa quiero estar junto a la cruz contigo, junto a la Virgen María. Yo creo que eso podría ser el lema de nosotros y los que nos oyen en esta Semana Santa, o sea, estar junto a la cruz, hacer lo que María hizo. Exacto. Estar ahí, rezar, acompañar, sufrir, emocionarse, llorar y estar junto a la cruz. Eso ahí habremos vivido realmente una Semana Santa con todas las ceremonias. Damos la bendición para eso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.